Muy buenas noches. En este video vamos a resolver el ejercicio que quedó pendiente del video anterior que corresponde a los bienes complementarios perfectos. Entonces, sin más, vamos a ver cómo es el ejercicio. ¿Ve? Aquí estamos viendo el ejercicio. Nos dice que el señor A tiene esta función de utilidad, una función mínimo. ¿Ve? Y nos pide que en la primera alternativa dibuje la curva de indiferencia del señor A. ¿Ve? Entonces, más o menos así. ¿Ok? Entonces, aquí la función que nos dan de dato es la siguiente. U es igual a mínimo de un medio de G, B. ¿Cierto? A ver, esta es una función de utilidad de tipo LNTF y se refiere a una función de utilidad de proporciones fijas. De proporciones fijas. ¿Ok? Entonces, este tipo de función de utilidad me permite hacer lo siguiente. Un medio de G y también igual a un medio de B. ¿Ok? Esto me permite hacer lo siguiente. U medio de G igual a B. Entonces, G es igual a 2B. ¿Qué te indica esto? Esto se llama la proporción de combinación. Es la proporción de combinación. ¿Y qué te indica? Te indica la proporción en la cual se debe combinar los bienes de tal forma que tú puedas escalar en la función de utilidad. Es decir, para que tú puedas escalar en la función de utilidad, tú tienes que combinar tanto G como D como B en esta proporción. Es decir, por cada dB debe ser 2 de G. ¿Okay? Esto se puede ilustrar mejor en la siguiente gráfica. ¿Okay? En esta gráfica vemos que esta proporción, ¿cierto? La podemos graficar como una recta dependiente 2, ¿no es cierto? Una recta dependiente. Entonces, esta es la recta punteada. ¿Qué te indica esa recta? Esa recta te indica la combinación en la cual deben combinarse estos bienes, la proporción en la cual deben combinarse estos bienes para que tú puedas escalar en la función de utilidad. En otras palabras, en otras palabras. Tú, si solo aumentas B y no aumentas G, no puedes escalar en la función de utilidad. Lo mismo sucede en el otro lado. Lo mismo sucede en el otro lado. Si aumentas G y no B en esta proporción, no puedes escalar la función de utilidad. Para que tú puedas ascender a niveles superiores de utilidad, tienes que combinar los bienes en esta proporción. Por cada B, 2 de G. ¿Ok? Entonces, este más o menos así. Este es una utilidad. Un momento. Esta es una utilidad. U0, U1, U2. En la que U0 es menor que U1 y este es menor que U2. ¿Ok? Entonces, recapitulando, si tú aumentas B y no G en esta proporción, no puedes escalar en la función de utilidad. Lo mismo pasa que si tú aumentes G y no B en esta proporción, no puedes escalar en la función de utilidad. La única forma en que tú puedas escalar en la función de utilidad es combinando tanto G como B en esa proporción. Es decir, por cada 2 de B, perdón, por cada 1 de B, 2 de G. ¿Ok? Esto con respecto al mapa de indiferencia. A ver, en la segunda que te pide. En la segunda que te pide.
te dice, calcule las... Ah, ¿qué más te pide ahí? Mira, muestre que independientemente de los precios de dos ingredientes A y B, perdón, independientemente de los precios de los dos ingredientes, el señor A nunca altera la mezcla, la forma en que se mezclan los martinis. ¿Ok? Vamos a verlo, ¿no? Pues, no acá. Entonces, eso vamos a ponerlo acá. ¿Sí? Ok. Vamos a suponer que estas dos son restricciones presupuestarias. Esta es restricción presupuestaria 1 con un nivel de precios dado. Y esta es la restricción presupuestaria 2 con otro conjunto de precios dados. ¿No es cierto? A ver. Ustedes recuerdan que en la teoría del consumidor, ¿no es cierto? En la teoría del consumidor, para que tú, independientemente de ese problema, ¿no? En general, para que tú encuentres el óptimo del consumidor, el óptimo del consumo, tú tienes que encontrar esa situación en que la tasa marginal de sustitución sea igual a la relación de precios. En este caso es PDB, PDG. Este punto sería un punto como este punto A, en el que el vértice, de la función de utilidad choca con la restricción presupuestaria. ¿Okay? Pero hay una característica de la función de utilidad, de este tipo de funciones de utilidad del tipo Longuevious, es que no son derivables en el vértice del punto. Eso hace que tú no puedas utilizar esta metodología, es decir, tú no puedas utilizar el cálculo diferencial para encontrar el punto óptimo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no existe derivada en este punto de la función de utilidad. En ese punto de la función de utilidad no existe derivada. Entonces, como no existe derivada, no existe la tasa marginal de sustitución, no puedes calcularla. Y si no la tienes, no puedes igualarla a la relación de precios. En otras palabras, cualquiera que sea la relación de precios, ¿correcto? No va a alterar la forma en que se sustituyen los bienes, en que se combinan los bienes. ¿Okay? En otras palabras, esto actúa como una receta. En un resumen, eso actúa como una receta. ¿No es cierto? Como en una receta de cocina en la cual los ingredientes deben mezclarse en cierta proporción para obtener un resultado. Lo mismo aquí. ¿No es cierto? Eso hace que no haya sustitución entre G y B. ¿Correcto? Es decir, solo puedes combinarlo en esta proporción. Entonces, como no hay tasa marginal de sustitución en el vértice, cualquiera que sea el nivel de precios, ¿no es cierto?, no va a alterar la forma en que se combinan ambos bienes. ¿Ok? Entonces, eso sería correspondiente a la alternativa A. En la alternativa B te pide calcule las funciones de demanda de G y B. ¿Ok? Calcule las funciones de demanda. A ver, B. Te pide las funciones de demanda. Ok, entonces recordemos que nosotros tenemos una combinación de bienes G igual a 2B. También recordemos que la restricción presupuestaria está dada por G P de G más B P de B igual a M. M es el ingreso que tiene el consumidor. ¿Okay? Entonces, para encontrar la función de trial, basta con reemplazar la proporción en la restricción presupuestaria. ¿No es cierto? Más o menos así. G es igual a 2B. 2B P de G más B P de B igual a M. ¿Correcto? Factorizo B.
y me queda que es 2 P de G más P de B igual a M. Este que está multiplicando pasa a dividir. ¿Qué tenemos? Ahora, ¿no? Este es M y este es 2P de G más P de B. ¿Y cuál es G? G es la proporción, esta. ¿Correcto? Entonces G es igual a 2B. En otras palabras, 2M sobre 2 P de G más P de B. Estas serían las funciones de man. ¿Ok? Esas serían las dos funciones de man. A ver, ¿qué más te pide? Te pide C, partiendo de los resultados del inciso B, ¿cuál es la función, la función de utilidad indirecta? Vamos a ver. Así, recordemos que vimos el video pasado, una vez que tú tienes las funciones de utilidad, tú tienes la función de utilidad, ¿no es cierto? Tú tienes las funciones de utilidad. U vamos a llamar los bienes X. En este problema ya hemos encontrado las funciones de demanda. Esto sería más o menos X, que depende de los precios y del ingreso, ¿cierto? ¿Cómo sale la función de indirecta utilidad? Surge de componer las funciones, la función de demanda, perdón, la función de utilidad con las funciones de demanda. En otras palabras, más o menos es así. U es igual a X, pero X depende de P y de M. Esto así, haciendo que esta U se transforme en una U virgulilla que depende de precios e ingreso. ¿Correcto? Entonces, llevado al ejercicio, recordemos que el ejercicio es el siguiente, tiene la siguiente función de utilidad. Mínimo de un medio de G más B. Esto es igual a, esto es igual a mínimo un medio de G. G es esto. Entonces sería por un medio, por G, nos queda simplemente M 2 P de G más P de B y el otro. Es simplemente B. B es M 2 P de G más P de B. Como estos dos argumentos son iguales, simplemente queda expresada de la siguiente forma. Simplemente es M 2 P de G más P de B. ¿Cierto? Entonces, esto sería la función indirecta de utilidad. La función indirecta de utilidad. ¿Ok? Ahora vamos con la D. ¿Qué te pide la D? La D te pide calcule la función de gasto para cada nivel de utilidad. Muestra cómo el gasto es una función de P y G, ¿no? Muestre el gasto como una función de PG y PB, ¿no? Entonces, veamos. Ahora, de lo visto también en el video pasado, como habíamos visto en el video pasado, habíamos indicado que la función indirecta, a ver, función indirecta de utilidad y la función de gasto mínimo, ¿correcto? Eran funciones inversas. Inversas, ¿correcto? Porque hay una relación entre el primal y el dual del problema del consumidor, ¿no es cierto? Son esencialmente el mismo problema. Entonces, despejando acá M,
obtenemos lo siguiente. M, obtenemos que este es U virgulilla. Vamos a poner acá esto así, ¿ok? Por 2 P de G más P de B. ¿Correcto? Y esto ya no lo renombramos como M, sino E. Porque ahora el factor que va a variar va a ser la utilidad. Entonces, esta U podría ser un nivel de utilidad dado. Puede ser un U0, puede ser un U1, puede ser un U2, un U02, así, etcétera. ¿Correcto? Entonces, como la función de utilidad indirecta y la función de gasto mínimo son funciones inversas, basta, teniendo la función de utilidad indirecta, basta con despejar el ingreso. ¿Correcto? Y una vez despejado el ingreso, ¿correcto? Lo que obtenemos es la función de gasto mínimo. Es decir, para cada nivel de utilidad que deseamos obtener, ¿cuál es el gasto mínimo que me permite alcanzar ese nivel de bienestar? ¿No? Esa es más o menos la interpretación que se le da a la función de gasto mínimo. ¿Ok? Espero se haya dejado de ver los ejercicios y nos vemos en otra oportunidad. Por favor, denle like a mi video, ¿ok? Para que sea, para que el algoritmo de YouTube pueda repartirlo a lo largo de la red. Muchas gracias.